Muy buenas noches, pasaron 4 minutos de las 22, estamos en otra edición de Agenda Pública. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy metido en varios temas. Habíamos planteado ya uno el martes pasado cuando dijimos vamos a ocuparnos de la justicia. ¿Qué está pasando en la justicia? ¿Qué está pasando entre el poder político y la justicia? Bueno, esta semana la semana pasada mejor dicho, se ha materializado un pedido de informe, puntualmente un pedido de juicio político. Es más, hoy se planteó otro juicio político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Nos vamos a ocupar del hecho puntual, pero vamos a derivar también qué está pasando, qué va a ocurrir con la justicia, qué va a ocurrir con el nuevo gobierno y la justicia. Ese será el tema central. También de este cruce entre justicia y poder político, vamos a pegar un salto y llegar al barrio Lavalle, acá en Viedma, a la situación de un montón de familias. 260 personas, 260 jóvenes están esperando la construcción de un edificio que ya se licitó a mediados de año y que todavía no se construyó. Ellos están hoy para pedir por esa escuela, para pedir por su derecho a la educación, y van a hablar con nosotros en Agenda Pública. También, y hablando de derechos, vamos a charlar sobre el amparo, sobre el recurso de amparo. ¿Es válido o no es válido? Últimamente hay muchísimos recursos que se están presentando en función de que hay derechos que no se cumplen, puntualmente en temas de salud, pero hay otros como, por ejemplo, el prebasural aquí en la ciudad de Viedma y otros tantos que se van acumulando en la justicia como medida para poder adquirir un derecho o lograr un derecho adquirido. Me estaba pensando incluso cuando repasamos los temas que están planteando, o que hemos planteado, y que de alguna forma pasa por la justicia, las necesidades que llegan a la justicia. Hoy casualmente otro tema que nos hemos ocupado, el tema de las viviendas. Hoy personas que en su momento fueron estafadas, podemos decir así, por el gremio de los viales, que le vendieron, le adjudicaron viviendas que no aparecieron, que se transformó en algún acuerdo del Ejecutivo Provincial que ahora no se hace cargo porque ya se está yendo. Pero bueno, esos vecinos hoy se movilizaron y llegaron también a la justicia con ese reclamo. ¿Cuántos temas de alguna forma hoy tienen repercusión en la justicia? Pero bueno, nos metemos directamente ya en el programa. Primero los presentamos. Con el que se inicia la agenda pública de esta noche, y la pregunta ya también está en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, para que usted pueda opinar. También, claro, es posible hacerlo a través de las vías convencionales, del teléfono fijo el 431-786, del teléfono celular 1566-1550, en Facebook la dirección es Agenda Espacio Pública y @Agenda Pública TV, la dirección en Twitter. 431-786. ¿Estás o no de acuerdo? ¿Está usted o no de acuerdo con el juicio político al Superior Tribunal de Justicia? Tema de amplia difusión y debate, tema polémico, si los hay, que ha puesto el foco en este cruce entre las dos esferas, la esfera de lo político y la esfera de lo judicial. De eso vamos a hablar en este primer bloque de Agenda Pública, y usted ya puede empezar a opinar. Bueno, antes de meternos derecho en el tema, quiero hacer una aclaración. Buscamos, y no nos fue fácil, es decir, no lo logramos en realidad, algún invitado que viniera a plantear una postura en contra del juicio político, que uno podría decir en defensa de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. No lo logramos. Hablamos con los 3 consejeros de Viedma del Colegio de Abogados que integran el Consejo de la Magistratura. Primero, en algún momento argumentaron que ellos podían prejuzgar, cuando en realidad el Consejo de la Magistratura no tiene ninguna intervención en el juicio político, es la legislatura quien actúa. Después reconocieron que no quieren hablar. Lo intentamos con algunos legisladores, que en principio se habían comprometido, después dijeron que no le parecía conveniente. Bueno, así que usted no va a tener aquí la voz de
algún representante político o de los colegios de abogados tratando o teniendo otra visión o alguna defensa en relación a los miembros superiores del Tribunal de Justicia. Lo único que hoy se conoció fue la posición del Colegio de Magistrados, una posición que plantea alguna defensa, pero bueno, quería hacer esa aclaración porque sí nos va a acompañar quien la semana pasada hizo la denuncia y el pedido de juicio político a los miembros superiores del Tribunal de Justicia. Estamos hablando del legislador Fabián Gatti. Legislador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Un gusto, muy bien. Me sorprendió que la gente, los abogados, no salieran a plantear ninguna posición. No sé, me dio hasta la impresión que hay como algún miedo. Yo creo que esta etapa me hace acordar en cuanto a la justicia. Yo soy un trabajador desde la legislatura en muchos temas de la justicia. Hemos conversado más de una vez, hemos trabajado en códigos procesales, en reformas internas de la misma estructura judicial, la ley del Ministerio Público, etc. Entonces alguna experiencia adquirida en este tema. Y yo asimilo esta situación aquella de la Corte Menemista. Y se lo digo con estos términos y en este parámetro porque me parece que así es más fácil comprenderlo. Por eso seguramente esta actitud de mucha gente que sin haber impulsado el juicio político tampoco tiene ninguna intención de presentarse respaldando a los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Es más, las críticas que yo he recibido no tienen nada que ver con la denuncia que hemos hecho. Sino al proceso. No, tienen que ver con mi persona, si he hecho algo antes políticamente o no, más que una respuesta en todo caso al pedido de juicio político, a los fundamentos, a las causales o a la denuncia que presentamos en el fuero penal. Y en aquel entonces, cuando el presidente Kirchner con mucho tino y con mucho coraje planteó ante la sociedad la necesidad de reformular una justicia que estaba absolutamente desprestigiada, bueno, los resultados hasta el día de hoy dieron cuenta de una corte que se prestigió, pero que además prestigió al Poder Judicial. Porque lo lamentable de la situación que hoy estamos viviendo, Adrián, es que tenemos muchos jueces de mucha contracción al trabajo, responsables, trabajadores, que como habitualmente sucede en la actividad que llevan adelante, jueces, magistrados, funcionarios, etcétera, no hacen pública esta situación, además no se conoce, porque forma parte de lo que es el ejercicio de la magistratura, la prudencia, etcétera. Lo cierto es que, más allá de esto, si uno tiene una cabeza de poder desprestigiada, merced a muchos años de vínculos con el poder, indudablemente esto se traslada al resto de la comunidad como una cuestión del Poder Judicial en toda su integridad, en su totalidad. Y en realidad no es así. Por supuesto que hay jueces sobre los que seguramente más adelante aparecerán causas como para también impulsar juicios políticos, pero la enorme mayoría no es así. Ya para meternos directamente en el tema, vamos a compartir un informe que tiene que ver con este pedido de juicio político. Vemos y escuchamos el informe. Hace días se hizo pública la que quizás sea la primera medida que toma el gobierno de Carlos Soria en términos de estructura institucional: el cambio de la Corte rionegrina. Según la Constitución provincial, el cargo de juez es vitalicio, por lo que la única forma de forzar la salida de un magistrado que no quiere retirarse es someterlo a juicio político y destituirlo. Fabián Gatti, legislador por el bloque Redes, primero, y ahora el juez Pablo Iribarren, solicitaron formalmente el juicio político a Alberto Balladini y Víctor Hugo Sotero Nievas. Ahora la legislatura deberá dividirse en dos: una sala acusadora y una sala juzgadora. Con la abrumadora mayoría peronista, el escenario de los próximos meses será determinante. ¿Es esta una renovación necesaria? ¿Cuál es el límite para la preservación institucional de la división de poderes? ¿Cambiar los jueces implicará también cambiar la forma de designarlos? ¿Se democratizará finalmente la elección de los jueces que deciden la justicia en Río Negro? Primero, para entrar, podemos explicar cuáles son las razones que se argumentan en el pedido de juicio político. Son una cantidad importante de razones, Adrián, no te voy a decir todas, creo que son 13 o 14 puntos,
Hay algunas que están vinculadas inclusive con la denuncia penal porque tienen que ver con una liquidación sin respaldo legal respecto a los MED. El MED es una unidad de medida con el que se paga las mediaciones en la justicia, una unidad de pago. Otro tema es la famosa autoasignación de los MICs. Los MIC, estamos hablando de MED, sí. son todos términos que la gente no son va a entender. Distintas bonificaciones que se han adjudicado a la propia... Exactamente, que se auto imponen los miembros del Superior Tribunal, por ejemplo, por ejercer la superintendencia de cada una de las circunscripciones, cuestión que la propia Constitución establece que está a su propio cargo, con lo cual una remuneración complementaria tiene que ver con una tarea que no tiene obligación de hacer un funcionario o magistrado. En este caso forma parte de sus funciones. Causas en las que debieron haberse excusado por haber emitido opinión previa y bueno, la causa siguió hasta el final dictándose sentencia. Hay situaciones, bueno, no quiero aburrir con la cantidad de causas, ¿no? Pero creo que mencionando, por ejemplo, la otra cuestión vinculada a la permanente designación de jueces sustitutos por parte del Superior Tribunal, como consecuencia de la inacción en cuanto a la designación de magistrados y funcionarios utilizando la ley de concurso que tenemos, que hemos sancionado en la legislatura, bueno, dan cuenta de una morosidad hasta a veces malintencionada en esta designación para poder después hacer uso de un recurso que debería ser extraordinario y se convirtió en algo habitual, que es la designación de jueces sustitutos. Parecería que esto es una cuestión menor, sin embargo, a través de este mecanismo lo que estamos haciendo es violentar la Constitución de la provincia, que establece un mecanismo determinado, como bien decía el informe, para la designación de jueces y funcionarios. Y ese mecanismo es un mecanismo en el cual la gente además pone especial atención. Muchas provincias han comenzado reformas en relación a este tema. Recién miraban el informe, en nuestra provincia tenemos un sistema más bien rígido porque está regulado en la Constitución provincial, con lo cual cualquier reforma profunda requiere además de una reforma de la Constitución provincial. No alcanza con una ley porque la Constitución fija pautas que son inamovibles. Legislador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cree que podrá ingresar el pedido de juicio político en esta legislatura o habrá que esperar el recambio del 10 de diciembre? No, el juicio político ya ingresó en esta legislatura. La ventaja que tenemos ahora es que, así como en otras oportunidades yo he presentado otros pedidos de juicio político para otros funcionarios, conjuntamente con otros legisladores, es que no había el consenso político como para avanzar en cuestiones en las cuales creo que la enorme mayoría de la comunidad estaría de acuerdo. Si uno analiza cualquier encuesta hoy por hoy de cuál es la imagen del Poder Judicial, realmente es lamentable. Y fíjense que vuelvo a hacer esta diferencia. Una cosa es el Poder Judicial y otra la cabeza del Poder Judicial. Pero es tan negativa la imagen que trasladan a la sociedad los máximos integrantes del Poder Judicial, los cabeza del Superior Tribunal, los integrantes del Superior Tribunal, que esto se traslada a todo el Poder Judicial. Yo creo que la nueva legislatura, con el impulso de un gobierno que tiende a transformar no solo las estructuras económicas, sociales de la provincia, sino también las institucionales, va a ir por el camino que hay que ir. Está bien lo que usted dice, el gran consenso, pero es cierto que en la sala acusadora, en la comisión acusadora, que podría estar convocando para la semana que viene, con mayoría del radicalismo, si la comisión son 5, 3 radicales, 2 justicialistas, podría rechazarla. Está bien, en este ambiente que lo hablábamos hay que ver si aceptan y se animan a este rechazo, pero la mayoría del radicalismo podría estar rechazándola. Rechazar sin fundamento, sin analizar la denuncia adecuadamente, aprovechando una mayoría circunstancial que dura hasta el 10 de diciembre, es ser cómplice de lo que se está denunciando. Todo indicaría que no se va a plantear eso. Yo supongo que no lo van a hacer. Yo tengo muchos amigos en el bloque radical. ¿Ha hablado con alguno? ¿Ha sondeado esta cuestión? No, pero nadie se suicida. Yo he hablado con alguno y hay una intención de esperar, de no asumir este compromiso político, de rechazarlo sin demasiado. La oportunidad del pedido de juicio político también tiene que ver con el recambio. Hubiera sido imposible bajo el otro gobierno, bajo el signo del actual oficialismo, avanzar con este juicio político. Legislador, hay una instancia de renovación que Valladini está intentando facilitarla. Él ha pedido la renuncia e irse. Qué feo eso. Yo escuché un reportaje del gobernador electo un día viernes a la mañana en mi ciudad, en Cipolletti, en el U19,
donde planteaba la necesidad de la renovación del Superior Tribunal de Justicia. A la tarde renunció Bayani. Feo eso. Se dice que no quiere... Yo lo analizo sospechosamente. Si yo no tengo nada que ocultar, si no tengo cuestiones de las cuales piense que un cuerpo como el que va a surgir en la legislatura para llevar adelante el juicio político pueden imputarme nada, ¿por qué no tengo que renunciar? Legislador, si avanza el juicio político en la sala acusadora, el 21 de noviembre se vuelve a reunir el Consejo de la Magistratura. ¿No le aceptará entonces la renuncia a Balladini para que pueda ser Por mi juzgado? parte no, porque además conozco los términos del pedido de juicio político, la fundamentación, y creo que hay elementos suficientes como para por lo menos llevar adelante el juicio político. ¿Y qué sugeriría yo, qué aconsejaría? El juicio político no es una condena. El juicio político es una instancia en la cual se acusa de determinadas cuestiones a un funcionario, en este caso un funcionario judicial, y el funcionario tiene la oportunidad de defensa. No estamos en las cortes de la Inquisición donde nadie podía defenderse. Acá es posible defenderse, se hace públicamente. Han avisado a la Junta Federal de Cortes, le han avisado al Colegio de Magistrados Nacional. Yo no sé por qué necesitan tanta protección. Es más, yo determinadas declaraciones que he leído de algunos de los integrantes de estos prestigiosos organismos, hasta podría tomarla a la inversa. Es decir, yo siento la presión del Poder Judicial que intenta impedir que en el Legislativo llevemos adelante una tarea que está prevista en la Constitución, que es juzgar a un juez de la Corte que está imputado de determinadas irregularidades. Usted visualiza que ahí hay conductas corporativas. Absolutamente. O por lo menos intenciones de quienes hoy están bajo la órbita del juicio político de obtener algún respaldo corporativo para ver si pueden evitar este juicio político. Y me parece, como decía hoy en un reportaje a un colega de ustedes, que uno debe defender, para tener prestigio, para consolidarse como institución de prestigio, debe defender a aquellos que realmente lo tienen. Ahora, si alguien está acusado de algo y se va a promover un juicio político, me parece que la mejor forma de proteger ese prestigio de esa institución es ver qué sucede en ese juicio político. En todo caso, si no se respetan las garantías constitucionales del derecho de defensa, pues viene a intervenir, pero no antes, que es lo que yo veo que está sucediendo. Está bien, no se han pronunciado, pero están advirtiendo. La verdad, yo como legislador siento que por haber cumplido con el rol que tengo, además con el mandato que tengo, porque si yo tengo conocimiento de la existencia de un delito, tengo que denunciarlo, o por lo menos de la supuesta existencia de un delito. El delito en definitiva lo va a determinar el juez. Si yo tengo conocimiento de causas que pueden llevar a juicio político a un funcionario, tengo que denunciarlo. E inmediatamente se pone en marcha todo este mecanismo de defensa corporativa que intentan manipular quienes hoy son objeto de este juicio político. Me parece que no le hace bien a la magistratura, no le hace bien a la justicia, en absoluto. El legislador, usted trajo a cuenta, hizo una comparación de este proceso con la renovación de la Corte Suprema. Pero bueno, hay algo, un criterio unánime sobre el mecanismo que utilizó Néstor Kirchner en aquella designación. Acá a lo mejor puede surgir algunas dudas porque puede aparecer la sensación de que el próximo gobierno quiere poner alguna miembro de un superior tribunal de justicia más afín a sus propósitos. Fíjese que no ¿Qué es así, garantía hay Adrián? que esto no sea así? Fíjese que no es así, Adrián, porque hoy nosotros tenemos un superior tribunal en realidad con dos integrantes, ya con uno, porque uno ha renunciado. Sí. O sea, si la intención fuera esa, ya ni siquiera tendría sentido formalizar ningún mecanismo persecutorio, entre comillas, hay dos vacantes porque ya hay dos vacantes para cubrir. Acá de lo que se trata es de ir a fondo con algo que se intuye como funcionarios que han actuado permitiendo esquemas de impunidad en el Poder Ejecutivo, sobre todo, y analizar cuál ha sido la conducta de ellos en esta interrelación tan estrecha que se ha tenido entre la justicia y el poder político en los últimos 10 o 15 años, que es más o menos el que coincide con la presencia de los 3 magistrados, que bueno, uno hace poquito se le aceptó la renuncia, pero hay otros 2 que todavía están. Bueno, de eso se trata, de que no de buscar una renovación y que todo quede en la impunidad, no. ¿Por qué no analizamos qué pasó? ¿Por qué no analizamos las conductas del Superior Tribunal en una
serie de causas sin analizar las sentencias. Porque acá debemos dejar en claro algo. El juicio político puede analizar el mal desempeño. Lo que no puede hacer es analizar la sentencia de los jueces. Y en ninguna de las causales que nosotros estamos planteando en los fundamentos de ese juicio político se hace mención a ninguna sentencia. Adrián, comparto algunos mensajes de la gente. Nos dicen, si fueran honestos darían la cara. Supongo yo que tiene que ver con la introducción que hacíamos recién. La mejor manera de irse con la frente alta a la casa cuando uno tiene una denuncia es ejercer el derecho de defensa. Tienen un marco que tiene que ver con una sociedad pluralista, que tiene que ver con una sociedad además en la que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, evitando cualquier tipo de persecución o de juicio injusto contra nadie. Tienen la presencia de control en la Junta Federal de Cortes, han hecho una nota a la doctora Nolasco, que creo que forma parte de la Junta Federal de Cortes. Tienen el Consejo Nacional de Magistrados, que es un organismo prestigioso que siempre ha velado por la independencia del Poder Judicial, pero yo le pongo la otra cara de la moneda. Yo también quiero velar por la independencia del Poder Político, en este caso de la legislatura, que tiene todo el derecho constitucional a llevar adelante un juicio político cuando hay establecidas causales para ello. Me preguntan por qué, si hay motivos anteriores, se hace el pedido de juicio político ahora. Porque no era posible. En cuanto a lo que tiene que ver con las imputaciones que pueden derivar en un delito penal, recién las conocimos hace poquito a través de una denuncia anónima que llegó en un sobre cerrado al bloque judicial. En cuanto a lo demás, también se esperó el momento político para poder hacerlo. Fíjese, Adrián, que usted me dice, ¿qué pasa si esta misma legislatura trata dentro de 10 días y lo rechaza? Bueno, es un riesgo que estamos corriendo. En todo caso, si hubiéramos tenido mala fe... ¿Se termina el trámite del proceso? Se termina el trámite, absolutamente. Si hubiéramos tenido mala fe, esperamos a la próxima legislatura donde no hay no contamos nada, no decimos nada, no planteamos la necesidad de renovación dentro del Poder Judicial, no le avisamos nada a nadie, todo el mundo se queda en su puesto y después le iniciamos el juicio político con 30 legisladores de un mismo signo en la legislatura. No es esa la intención. Creemos que está la oportunidad para dar un debate sobre la renovación de la justicia, que es imprescindible. Y vuelvo a hacer la diferencia, para no ser injusto. La renovación del Superior Tribunal. La renovación de la justicia la vamos a ir haciendo cuando podamos poner en funcionamiento de nuevo esa ley que fue sancionada hace 4 años y prácticamente no designó a ningún funcionario ni magistrado. Legislador, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, así planteamos un poco el tema, seguramente después vamos a retomarlo ya con la opinión de los televidentes. Bueno, vamos a un corte y seguimos en otros temas que tenemos en la agenda pública. Seguimos en agenda pública para hablar de otro de los temas que nos convoca hoy al debate, a la discusión, al análisis. ¿Qué pasa con esta situación en el barrio Lavalle, que tiene un montón de jóvenes, 260, varados sin edificio, esperando la concreción de una obra que se licitó en mayo? Para iniciar esta entrevista y antes de presentarlos, un informe. El recurso de amparo es una... ¿Se cortó? ¿Qué pasó? No era eso. En mayo de este año, después de meses de reclamos, se abrieron los sobres de la licitación para construir el edificio para el colegio secundario del barrio Lavalle, el CEM 19. 10 millones de pesos. Con esa cifra se resolvería el gravísimo problema que todavía hoy tiene la comunidad educativa de este sector de la ciudad. 260 alumnos no tienen dónde cruzar el colegio secundario. Osvaldo Mildenberger, por entonces funcionario de Obras Públicas, había destacado: asumimos el compromiso de llevar adelante esta obra respetando los tiempos lógicos de estos procesos administrativos. Mildenberger ya no está en funciones. Tampoco el entonces ministro de Educación, César Barbeito. ¿Quién se hace cargo ahora del edificio para el CEM 19?